Está. periodo de ganancia. Exacto. O sea, la calorimetría es una medida del calor absorbido o liberado por el sistema en función de un cambio de temperatura. ¿Está? O sea, el sistema, por ejemplo, supónganse, un ejemplo va a ser fácil de entender. Yo tengo un recipiente con agua, ¿cierto? Un vaso precipitado con agua. Entonces le agrego, lo caliento, lo pongo a la llama, en la llama de un mechero y lo caliento. Entonces aumenta la temperatura, porque el sistema absorbió calor. Entonces, el calor que el sistema absorbió, que se indica con la letra Q, que se puede expresar, ¿en qué unidades se puede expresar Q? Que es el calor, que es una forma de energía. ¿En qué unidades teníamos? Caloría y Joule. joule. Muy bien, caloría y joule son las más comunes. Son el sistema internacional, que es del joule, y la caloría también, que es otra unidad que se usa mucho para calor. ¿Se acuerdan a qué era igual cómo se define caloría? Una caloría. 4184 joules. Si ese es la equivalencia. Pero una caloría es la cantidad de calor. 4,18. 4,18 joules era la equivalencia entre trabajo y energía, ¿no es cierto? ¿No es la Pero, cantidad de calor que se usa para elevar en 1 grado el agua entre los 14 y los 15 grados, no es? sí, 14,5 y 15,5, exactamente. Y se da ese rango de temperatura 14,5 a 15,5 porque hay un ligero cambio cuando el intervalo es otro. Por ejemplo, cuando sube qué sé yo, de 4 a 5, hay un pequeño cambio. Entonces, cuando yo defino una unidad, tengo que ser muy exacto. Entonces, tomó internacionalmente 14,5 a 15,5. ¿Saben lo que es? Hemos dicho varias veces. Lo que es una magnitud convencional. Que es como que ya está dicho. Una medida que Es la usa todo. medida, es una medida que utilizamos en conveniencia. Claro. Claro. La medida que se Por utiliza ejemplo, generalmente en todos La lados. usan, que la usan en todo el mundo o en la mayoría de procesos científicos se usa, puede claro. ser. Convención es todo aquello establecido por una convención. ¿Qué es una convención? Es un acuerdo de partes. ¿Por qué, por ejemplo, el semáforo es rojo, amarillo y verde con las distintas implicancias que tiene cada uno? Porque es un acuerdo de partes. Se reunieron, digamos, lo relacionado con un proceso, que puede ser científico o no, y entonces determinaron internacionalmente que digamos, que eso se interpreta de esa manera. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, esto es convencional. Quiere decir, se reunieron científicos y acordaron esa unidad para el calor. O sea que el calor es la cantidad de calor que absorbe 1 gramo de agua para aumentar la temperatura de 14,5 a 15,5. Hoy han elegido de 16 a 17, 18 a 20, o 18 a 19. Pero convencionalmente, es decir, por acuerdo de partes, se decidió ese intervalo. Lo mismo, por ejemplo, es una convención, el metro. ¿Por qué es la longitud de 1 metro? A ver, lo que estuvieron en el ingreso seguro lo saben. ¿Por qué el metro consideramos eso, que es 1 metro, esa distancia, 1 metro? Porque se juntaron científicos en una ciudad de Francia y delimitaron eso en un tubo de berilio, ¿era? En una barra de platino iridiado, de una Eso. aleación de platino iridio, hicieron 2 rayas en esa banca y dijeron, bueno, de ahora en más, la distancia entre estas 2 rayas es 1 metro. Eso es lo primero que se en Sèvres, ahí en una ciudad cerca del país. Entonces, eso se determinó. Por supuesto que ahora hay una manera mucho más eficiente, porque antes, ¿qué hacían? La metrología, que es la que, digamos, establece la exactitud de las medidas. Hay ya una disciplina, los metrólogos estudian que todas las medidas sean correctas y demás. Antes tenían que ir a Sèvres, a París, a comparar con eso. Ahora hay determinaciones, maneras de establecer esas longitudes que uno lo realiza en el laboratorio, en cualquier lugar, digamos, en lugares específicos que hacen metrología y pueden reproducir esa distancia sin necesidad de ir a hacer la comparación a Sèvres, ¿no es cierto? Y aparte mucho más exacta porque que la definición original.
Bueno, en eso para decirlo porque es interesante saber cuando una cosa es convencional. Algunas cosas son convencionales y otras no. Por ejemplo, el 0 grado Kelvin, ¿es convencional? Profe, perdón que le interrumpa, pero No, es están teórico. avisando en el chat que no estás grabando la clase. Ah, espera que la voy a grabar. Gracias. Y para algunos países. No, es teórico el 0 Kelvin. Pero un cachito que busco dónde está la grabación. No voy a tener que salir porque no lo veo en la barra acá, la grabación. A ver si. Juan, ¿estás conectado? A ver si grabar está en grabar en la nube. Acá está. Ya está. Ya lo puse. Chicos, esto es muy importante, aunque perdamos un poquito de tiempo, no es perder, porque es, si ustedes aprenden algo, aunque no sea exactamente el tema de hoy, está bueno. Por ejemplo, yo decía, el 0 Kelvin, ¿es una magnitud convencional? ¿Qué me decían? Yo decía que era teórica más que convencional. Claro, Claro, el 0 Kelvin es el frío absoluto. Sí, pero el claro. 0 Kelvin sirve para temas científicos, no sirve, por ejemplo, para lo que lo usaría la mayoría de gente, que es, no sé, la temperatura del ambiente. Para eso está el centígrado y el Fahrenheit, que depende del país, se Para usa los, una a la otra. para los angloparlantes. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando yo hablo de una magnitud que es convencional, no indico si esa magnitud es de uso corriente o de uso científico o de uso comercial, lo que fuera. No importa el uso, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si es un acuerdo de partes o es una magnitud física natural. El 0 Kelvin no lo definió nadie, es la menor temperatura alcanzable en el universo. No hay temperatura más baja que esa. Entonces no se necesita la reunión, el acuerdo de partes. Esa es una determinación que hicieron los científicos y determinaron que la temperatura más baja que puede existir en el universo es el 0 grado Kelvin. El 0 grado, digamos, se puso en una escala que hizo Kelvin. Por eso se llama el 0 Kelvin. Es el 0 absoluto. Entonces no es una magnitud convencional. Nadie se reunió para acordar eso. ¿Está? En tiempos de Celsius, que él hizo la escala centígrada, no se sabía cuál era el cero absoluto. Entonces él necesitaba hacer una escala térmica. Entonces, ¿qué hizo? A ver si se dan cuenta qué hizo Celsius para hacer su escala, ya que no sabía cuál era el cero absoluto. Fusión y ebullición del agua, ¿puede ser? Claro. Claro, Lo que hizo puso como referencia el agua. es una escala relativa. O sea, es así, es un acuerdo de partes. Está en un acuerdo de partes. Él la hizo y los demás la aceptaron. O sea, él que dijo, cuando pongo hielo y agua, ella se da cuenta que los cambios de estado se hacen a temperatura constante, por eso eligió ese sistema. Entonces puso hielo y puso agua. Entonces puso, digo, a la temperatura a la que ocurre esto, ¿cierto? De la fusión del hielo, entonces a eso lo llamo 0 grados. Y los demás científicos acordaron. Entonces es un acuerdo de partes. Entonces esa es una magnitud Una pregunta. relativa. Sí, sí. ¿Y con los valores de electronegatividad de la tabla? Por ejemplo, También, los valores de de electronegatividad también. alguna manera es acordar, al acordar los valores, qué valores se le da, porque incluso hay muchas escalas de electronegatividad. No es la única la de Pauli. Hay otra escala de electronegatividad que le dan otros números. Eso también es un acuerdo de partes. ¿Está? Entonces, en esto que le decía de la escala térmica, porque no lo vamos a usar, el concepto ya se lo digo ahora, es una escala convencional, pero que es muy útil. Yo digo, ese es cero. Celsius no sabía cuál era la temperatura del 0 grados centígrados. Ahora sabemos que 273, pero él no sabía. Pero dijo cero. Entonces hacía una comparación. Ese cero no es cero. El cero que le había dado el sistema se lo asignó Celsius. Pero nosotros podemos hacer una escala relativa, una escala convencional, y usar esa escala. Es tan útil que nosotros, como bien decían ustedes, en la práctica cotidiana no usamos la escala absoluta, usamos la escala relativa. Yo cuando digo 10 grados, hace 10 grados ya sé que está medio fresco, porque yo ya conozco ese tema y lo relaciono. Y en realidad, ¿qué estoy diciendo? Que tiene 10 grados más que el hielo en fusión. Entonces, son escalas relativas.
Muy bien. Entonces, yo acá, en esta, volvemos otra vez al término. Esperen que doy entrada a los chicos. Bueno, entonces esta calorimetría es, digamos, en base al uso de esta ecuación, permite saber el calor que ganó o perdió un sistema cuando hay un cambio de temperatura. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supónganse, yo tengo 10 gramos de agua, 10 gramos de agua. El calor específico es la cantidad de calor que absorbe un gramo de la sustancia para aumentar 1 grado su temperatura. En el caso del agua, justo la definición de caloría. Entonces, para el caso del agua es 1. En el caso de otra sustancia va a ser otro. Por ejemplo, qué sé yo, 0,10. Entonces, cada sustancia tiene su C, su calor específico. Y delta T, el cambio de temperatura. Entonces yo digo, supónganse, tengo 10 gramos de agua. C es 1. Y vamos a suponer que quiero cambiar 5 grados. Voy de 1 a 6. Entonces, ¿cuál es la cantidad de calor absorbido? Tengo 10 gramos de agua y lo subo 5 grados. ¿Cuánto es? 50 calorías. ¿Está? 50 calorías porque yo pasé de 5 a 10. Si paso de 10 a 5, ¿qué pasa? Final 5 menos inicial 10, que eso es el delta T, me da menos 5. O sea, ¿cuánto es el resultado? Menos 50 calorías. Menos 50 calorías. ¿Qué quiere decir ese menos 50 calorías? ¿Cómo se interpreta en esta ecuación el menos Se 50 perdieron. calorías? Claro, O sea, cuando es calor absorbido por el sistema, ¿se acuerda la convención de signos? Ese Q era positivo. Cuando es perdido por el sistema es negativo. O sea, este delta T que ven acá es final, temperatura final menos inicial. Temperatura final menos inicial. ¿Está claro? Sí. Si la final es mayor que la inicial, el delta va a ser positivo. El Q va a ser positivo, entonces calor ganado. Ahora, si el final es menor que el inicial, el delta T es negativo. Entonces calor perdido, porque va a ser Q menos. ¿Entendieron, chicos? Sí. Bien, Sí. muy bien. Entonces, esta Sí, profe, ecuación funciona así. Ahora, ¿tiene esta ecuación, eso también lo dijimos en otra clase, ¿tiene validez general esto? ¿Se aplica a cualquier sistema en cualquier intervalo de temperatura? No. No, cuando cambian de estado no. No, no tiene que haber. Yo le decía en la otra clase, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el Q cuando paso el hielo de menos 10 grados hasta agua a 10 grados, ¿puede usarla? No, porque hay un cambio de estado entre medio. Claro, en realidad puedo usarla si la uso en 2 tramos, o sea, de menos 10 a 0 y de 0 a 10. Teniendo en cuenta que en 0 grados se produce la fusión y ahí absorbe, para pasar el hielo de hielo a 0 grado a agua a 0 grado, absorbe un calor que se llama calor latente. ¿Qué es un calor latente? Es el calor que se necesita para realizar el cambio de estado. En el caso de la fusión será el calor latente de fusión. Y en el caso de la ebullición será el calor latente de ebullición. ¿Está claro? ¿Entendieron, chicos? Sí, sí. Muy bien. Entonces yo lo puedo hacer en 2 tramos, eso sí. Pero la ecuación, así como está, no la puedo aplicar si en el delta de temperatura ese ocurre en el sistema algún cambio de estado. ¿Está? Esta ecuación ustedes la van a usar porque van a hacer mucho problema de eso. Se tienen 20 gramos de cobre. El C del cobre es 0,04. La tenda de temperatura es la temperatura inicial tanto y la final tanto. Calcule el Q, o se da el Q y calcule el delta T. Bueno, van a ser problemas con eso. Después, van a ser otros problemas que es el siguiente. Supónganse que ustedes tienen un bloque de cobre que está a 40 grados y tienen un bloque de hierro que está a 20 grados. Y dice, se ponen en contacto los 2 bloques. ¿Está? ¿Qué va a pasar? Van a intercambiar. Equilibrio térmico. Claro, se va a transferir calor desde el bloque más caliente hasta el bloque más frío en virtud de cambio de temperatura, hasta que la temperatura se iguale. ¿Está? Entonces, si yo, por ejemplo, llamo QA, que tengo acá QA,
Q sub A, a la cantidad de calor transferido por el cuerpo A, y QB, la cantidad de calor transferida por el B, entonces yo puedo decir que QA más QB igual a 0. Si uno pierde, seguramente va a ser negativo. Si uno gana, positivo. Como es suma 0, lo que pierde un bloque lo gana otro. Entonces yo puedo poner QA más QB igual a 0 o bien QA igual a menos QB. ¿Está? Entonces, con esta ecuación, después QA lo reemplazo por MA, CA y delta T. Y QB por MB, CB y delta T. Y ahí entonces puedo calcular la temperatura final del sistema, la temperatura inicial. Después van a practicar estos problemas. ¿Está? Entonces acuérdense que cuando yo tengo que sumar el calor transferido entre los bloques, QA más QB igual a 0 o QA igual a menos QB. Si ustedes no te ponen este menos acá, le va a dar cualquier cosa. ¿Dudas con esto? Profe, ¿este tipo de ecuación se puede hacer solo en sistemas aislados? No. Este sistema, si el sistema es aislado, chicos, el sistema aislado, ¿cómo es el Q del sistema? 0. Porque aislado no intercambia calor. Ahora, cuando yo tengo dos bloques, digo sí que ese sistema completo del bloque A más bloque D está aislado. ¿Por qué? Porque todo el calor de un bloque va a parar al otro. Porque si existiera un sistema abierto, parte del calor pasa al ambiente. ¿Me entienden? Cuando yo uno los dos bloques, tengo que ver que todo el calor de A pase a B. O parte del calor de B pase a A. Entonces, cuando yo uno los dos bloques, lo que hago es, esperen que voy a admitir, chicos, que llegaron tarde. Cuando yo uno dos bloques, considero que los dos bloques están aislados, de tal manera que todo el calor perdido por uno de los bloques vaya para el otro bloque. Muy bien la pregunta. Sigo adelante, chicos. Sí, sí. Sí, Sí, profe. ¿Por qué no sigue adelante? Bueno, acá cosas que ya estuvimos hablando un poco para repasar, chicos. Dice, calor específico. Entonces, es la cantidad de calor que necesito para 1 gramo de sustancia, subirle 1 grado. Si esa sustancia es el agua, y es de 14,5 y 15,5, es justamente la definición de caloría. Pero si es otra sustancia, el calor específico va a ser otro. ¿Entendieron? Ahora, calor específico molar. Lo mismo que el anterior, pero en lugar de estar por gramo, es por mol. O sea, el calor específico molar es la cantidad de calor que necesito para elevar 1 gramo, 1 mol de la sustancia. Es lo mismo, pero como yo les digo, acá le vamos a dar muchas definiciones que ustedes van a usar en otras veces que hablan de termodinámica. Entonces a veces se habla de calor específico y a veces de calor específico molar. La diferencia uno es caloría por gramo por grado, la unidad, y otra es caloría por gramo por mol. ¿Está bien? Ahora, otro que se usa mucho también es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es muy importante para los ingenieros, es muy importante esto, la capacidad calorífica. Es la cantidad de calor que absorbe un sistema en un cambio de temperatura. Por ejemplo, yo puedo hablar la capacidad calorífica del bloque de un motor. ¿Cierto? ¿Qué es eso? Cuando sea más alta la capacidad calorífica, fíjense que la capacidad calorífica es del Q sobre delta T. C es igual a Q sobre delta T. Si un sistema o una sustancia tiene una alta capacidad calorífica, quiere decir que para un mismo delta de temperatura va a absorber más calor, más cantidad de calor. Cuanto más capacidad calorífica tenga, en el mismo intervalo de temperatura, uno absorbe más calor que el otro. ¿Está bien? Para el mismo cambio de temperatura. Bueno, entonces eso se da en calorías por grado centígrado. Y después el calor latente de fusión-ebullición, lo que decía, la cantidad de calor que se necesita para un cambio de estado por gramo de sustancia. O sea, las unidades son calorías por gramo. Seguimos. Acá, por ejemplo, vemos el agua. La temperatura de fusión, la temperatura que el agua funde, es 0 grados centígrados, ¿no? Y el calor latente de fusión es 79,7. Entonces, o 79,71. Entonces, ¿qué es 79,71? ¿Qué es del agua? ¿Qué significa?
el calor latente de fusión. Cantidad de calorías por gramo. La cantidad de calorías que va que el agua. Va a necesitar para el cambio de estado. Claro, o sea que 1 gramo de hielo absorbe 79,71 calorías y se transforma en 1 gramo de agua. ¿Entendieron? O sea, para que 1 gramo de hielo se transforme en 1 gramo de agua, va a absorber 79 calorías. Fíjese el agua cómo absorbe, yo lo que le decía, ¿no? ¿Qué cantidad de calor absorbe 1 gramo de agua para fundirse? Que es mucho más alto que el resto de las sustancias. Bueno, acá tenemos calor latente de ebullición. La temperatura de ebullición normal del agua a presión de la atmósfera, es 539 calorías por gramo. Entonces, ¿qué absorbe más calor? 1 gramo de agua, 1 gramo de hielo para transformarse en agua líquida o 1 gramo de agua líquida para transformarse en gas. El agua líquida para transformarse en gas. Bueno. No, al revés, porque tiene que romper toda la estructura ordenada que se hace para que forma el agua cuando se congela. Correcto, pero lo dijo bien. O sea, para pasar a gaseoso absorbe más que para pasarlo a líquido, para pasar de sólido a líquido. ¿Está? Ustedes vieron, por ejemplo, que a veces una manera de enfriar una sustancia es, por ejemplo, mojarla y dejar que se evapore el agua. ¿Vieron? Sí. Bien, ¿se dieron cuenta de eso? Por ejemplo, si yo mojo algo y lo dejo, por ejemplo, en lugar de correr aire, viento, por ejemplo, si yo en un auto mojo una botella y la dejo fuera del auto con el viento por la traslación del auto, eso se va a enfriar. ¿Y por qué Sí. se va a enfriar? El agua va a Como cuando absorber el apaga el calor fuego. el agua va a absorber el calor del otro. Claro, el agua a pasar al estado vapor absorbe calor y entonces enfría la botella. Es el sistema que tiene nuestro cuerpo para refrigerarse. O sea, ¿por qué la piel tiene las glándulas sudoríparas que segregan sudor, ¿cierto? El sudor líquido. Porque entonces el agua al evaporarse, entonces refrigera, porque absorbe calor y entonces es una manera de mantener el cuerpo a 37 grados. Cuando nosotros hacemos deporte, por ejemplo, que se produce una serie de reacciones químicas que producen calor, entonces una manera de eliminarlo es eso. Es decir, las glándulas sudoríparas segregan sudor, el sudor al evaporarse absorbe calor, entonces una manera de refrigerar el organismo. ¿Está? Por eso que los bebés cuando tienen mucha fiebre le dicen que le den un baño, porque entonces al evaporarse el agua, entonces después se refrigera el cuerpo. Bueno, chicos, seguimos adelante. Esto es re lindo. A nadie le gusta. A mí sí, porque me gusta la física. No sé a ustedes. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que las dos energías de intercambio que vamos a suponer para el sistema y el entorno son, una, el calor, que es la energía transmitida en función de un cambio de temperatura, una diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno, y la otra es el trabajo, que es la transferencia de energía que no tiene que ver con una diferencia térmica entre el sistema y su entorno. Entonces, para la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, trabajo es la fuerza trabajo se realiza por una fuerza aplicada sobre un cuerpo, cuando este cuerpo se traslada. ¿Está? O sea, por ejemplo, si yo aplico una fuerza, supónganse a la mesa donde están ustedes, están apoyados a ustedes, ahí tienen su compu, y hace una fuerza contra la mesa, y la mesa no se mueve, ¿cierto? Porque bastante no logran vencer la inercia. Entonces, ¿cuánto es el trabajo realizado por la fuerza que ustedes aplicaron a la mesa? 0. Muy bien. Si a mí me pagan por sostener un lápiz 1 hora, yo puedo decir que ese es mi trabajo, porque para eso me pagan. Sin embargo, desde el punto de vista de la mecánica, no estoy haciendo trabajo. ¿Por qué? Porque ese lápiz que estoy sosteniendo, entonces le pego una fuerza para que el lápiz no se caiga al piso, no es su trabajo, porque no hay desplazamiento. O sea, para la mecánica clásica es la fuerza, es decir, el trabajo es cuando hay una fuerza aplicada sobre un cuerpo y produce un desplazamiento del cuerpo. Muy bien.
Pero para la termodinámica eso no es el trabajo. Para la termodinámica, el trabajo es toda la energía que intercambia un sistema con su entorno en virtud de no de una diferencia de temperatura, porque si hay diferencia de temperatura, eso es calor. ¿Está claro? Vamos a considerar esas dos formas de trabajo. Desde el punto de vista de la termoquímica que nos interesa a nosotros, nos interesa cuando el sistema y el entorno intercambian una forma de trabajo que se llama trabajo de volumen. Trabajo de volumen. Que es muy importante, por ejemplo, cuando una reacción química se liberan gases, que es muy frecuente en una reacción química que se liberen gases. Entonces ahí el sistema hace un trabajo de volumen, que es el que más nos interesa a nosotros para tener en cuenta en este caso. Bueno, vamos a ver cuáles son las unidades de trabajo. Y muy bien, igual, como una forma de energía, es el sistema internacional de Joule, el sistema CGS es el ergio, y el sistema técnico el kilográmetro. Entonces, vamos a suponer un poco un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Supónganse que este es el sistema. El sistema es un cilindro que tiene acá un cilindro que tiene un pistón móvil. Los mecánicos seguro que están haciendo los ingenieros mecánicos están haciendo alguna analogía. Bueno, entonces, yo tengo acá este cilindro con este pistón acá adentro. Entonces, lo que hago es, aplico una fuerza de acá adentro hacia afuera, del sistema hacia afuera, ¿cierto? O aplico un sistema acá para comprimir el pistón. ¿Tá? Cuando el sistema hace trabajo sobre el entorno que está acá afuera, el W es mayor que 0. Esta es la convención de signo. Cuando el entorno hace trabajo sobre el sistema, por ejemplo, comprimo este pistón, entonces el trabajo es negativo. O sea, en el auto de explosión, en el motor de explosión, por ejemplo, en la carrera de expansión del pistón, ahí está haciendo trabajo positivo el sistema, mayor que 0. En la compresión, ¿no es cierto? El trabajo de compresión del pistón, cuando el pistón baja, ¿no es cierto? Entonces ahí el trabajo es negativo, porque el sistema es lo que está dentro acá. Los mecánicos saben bien que acá adentro se pone una mezcla de aire y combustible, y se produce la explosión, y eso se llama motor de combustión interna, para que no lo saben. ¿No? ¿Lo dije bien? Ahí seguramente que debe haber algún fierrero que sabe más que yo de esto. Bueno, entonces, el sistema es entonces el entorno es este. Cuando el entorno hace trabajo sobre el sistema, trabajo de compresión, ahí entonces el trabajo es mayor que 0. En la carrera de expansión del pistón, el trabajo es menor que 0. ¿Está claro, chicos? Sí. Seguimos adelante. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos un cilindro y acá tenemos un pistón. Y el pistón se mueve de acá hasta esta línea de puntos. O sea, hace un trabajo de expansión. O sea, este es la distancia inicial, desde la base del cilindro hasta el pistón, y esta es la distancia final de la base del cilindro hasta el pistón. Entonces, la diferencia de esto es la carrera del pistón. Lo que se movió el pistón. dF menos dI es lo que se movió el pistón. Perfecto, entonces, el trabajo que será la fuerza que yo le apliqué para levantar este pistón, trabajo de la fuerza, por la distancia que se movió el pistón, dF menos dI. Pero nosotros sabemos que la presión es fuerza por unidad de área. Si pasamos esto multiplicando acá, nos queda fuerza es igual a P por A. Y si nosotros acá reemplazamos esto acá arriba, F por P por A, me queda W es igual a P por A por dF menos dI, que es la carrera del pistón. ¿Tá? Entonces, esta es la presión externa a la que está sometido el pistón, P externa. Y esto, si esto lo distribuyo en el paréntesis, me queda, lo pongo acá, A por dF, A por dI. Y esto, el área de la base por la altura es el volumen. Entonces, este volumen inicial sobre volumen inicial. O sea, nos queda esta ecuación que queda, que el trabajo es igual que hace el pistón contra una fuerza externa, que la llamamos P, va a ser igual a P por el delta de volumen. Eso es lo que llamamos trabajo de volumen. El trabajo que realiza el sistema con el entorno, entonces, la presión externa por el delta de volumen. Acuerdan que decíamos que en la expansión el sistema hace trabajo sobre el entorno y es mayor que 0, en la compresión el entorno hace trabajo sobre el sistema y W es menor que 0. Seguimos. Bueno, hasta acá entonces terminamos todo lo que es la presentación general de la unidad. Ahora vamos a ver estas 4 funciones termodinámicas. 4 funciones termodinámicas. Algo hablamos de una de ellas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que cuando un sistema se calienta, por ejemplo, caliento agua, ¿dónde se mete el calor? Bolsillito el agua no tiene. Entonces, alguien dijo ahí,
¿En qué se transforma el calor cuando le incorpora el sistema? Movimiento de las partículas. Movimiento de las partículas y todas las energías de unión. Las energías de unión se van a modificar también, que son las uniones químicas, las uniones, como vimos en el capítulo 3, ¿no es cierto? Las uniones covalentes, las uniones electrovalentes, las uniones intermoleculares, también van a modificarse cuando el sistema absorbe energía. Entonces, a todos esos cambios los llamo energía interna. A la pucha, ¿qué ha pasado? Hola, hola. Sí, ahí se fue el cartel, ¿eh? Está todo bien. Puedo seguir, profe, se escucha bien. Sí, está todo bien. Profe, ¿nos escuchás? Sí, pero no veo la pantalla. Esperen que vuelva a la pantalla completa. ¿Ustedes me escuchan? Sí, está todo bien. Sí, No pasó nada. Apareció eso de que inicie sesión, Ahí pero a está. nosotros ¿Ahora no me nos pasó escuchan nada. bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Yo dejé de ver en mi computadora el power. Bueno, chicos, entonces, yo acá entonces tengo la energía interna, lo que le acabo de decir. Después vamos a ver las otras tres, que es la entalpía, la entropía y la energía libre. Vamos a empezar con la energía interna. Bueno, la energía interna, yo les digo, está compuesta por la energía química, los enlaces químicos, iónicos, covalentes, todo lo que conocen, las uniones intermoleculares, y la que se llama la energía de movimiento o la energía cinética, que sería la translacional, ¿qué sería? De traslación. Las moléculas se mueven, se desplazan en el sistema. Por ejemplo, tengo un vaso de agua, las moléculas con agua, mejor dicho, líquida. Entonces, las moléculas se van moviendo, se van desplazando dentro de ese vaso. Entonces, esa es una energía. A medida que absorbe calor, se van a desplazar más rápido. O sea, eso es lo que se llama la energía de traslación o translacional. Otra sería la rotacional. Las moléculas rotan. Y otra sería vibracional. Los átomos de oxígeno e hidrógeno, la distancia de enlace aumenta o disminuye. O sea, eso es una vibración de los átomos. Todas esas son energías que cambian a medida que los sistemas absorben energía. Se gira más rápido, se traslada más rápido, vibra más rápido, etc. ¿Está bien? Entonces, cuando el sistema absorbe energía, esta energía se acumula en todas esas formaciones. Al revés, cuando se enfría, se va a mover más lento, va a vibrar más lento, va a rotar más lento. Bueno, la energía interna, como todas las demás, las tres que vamos a ver, la entalpía, la entropía y la energía interna, son funciones de estado. ¿Qué quiere decir eso, funciones de estado? Función de estado quiere decir que cuando el sistema evoluciona de un estado inicial a un estado final, estas funciones termodinámicas, el valor que toman es el mismo independientemente del camino. No le importa lo que ha pasado por el intermedio. Por ejemplo, supónganse que yo parto de un vaso con agua que lo tengo a 10 grados, ¿cierto? Entonces ese vaso de agua lo caliento hasta 80 grados, lo enfrío hasta 20 y después lo llevo hasta una temperatura final de 50 grados. O sea, empecé en 10 grados y terminé en 50 grados. El mismo vaso de agua empiezo de 10 grados y lo enfrío hasta menos 20 grados y lo caliento hasta 50. La variación de energía interna en los dos procesos, en los dos casos, es igual. ¿Por qué? Porque el estado final es 50 grados y el estado inicial 10 grados. O sea, el estado inicial y final es el mismo. No me importa lo que le pasó intermedio del sistema. El valor de la energía, el cambio de energía interna en esa variación es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el estado inicial y final es el mismo. Por ejemplo, miren acá. Acá en esta gráfica ustedes tienen un gas que está a esta presión y a este volumen. ¿Está? Este evoluciona hasta esta otra presión y volumen por este camino y este otro por otro camino, con otros cambios de presión y volumen. Pero parten en el mismo lugar y llegan hasta el mismo lugar. Entonces,
la variación de energía interna que experimenta este sistema es igual que este otro. ¿Por qué? Porque salen y llegan al mismo lugar. ¿Se entendió? Entonces quisiera saber, para ver si entendieron. No pasa nada que alguno vayan cambiando así. No importa, no importa. A vos no te importa la historia, te importa solamente de dónde salió y a dónde llegó. Nada más. ¿Está? Entonces, yo digo, por ejemplo, entonces, ¿cómo podría definir entonces, a ver, ¿quién me dice por qué la energía interna es una función de estado? ¿Por ¿Cómo, qué la profe? energía interna? ¿Cómo? Digo, ¿cómo Porque era la depende. pregunta? ¿Por qué la energía interna es una función de estado? Porque depende del estado inicial y final del sistema. O sea, la variación de energía interna que experimenta un sistema cuando realiza un cambio, ¿se acuerdan que era cuando un sistema estaba en equilibrio? Chicos, tienen que ir repasando lo otro, porque ahora yo voy a usar todo lo que definí. Si ustedes no saben las definiciones, no van a entender nada. Yo digo, por ejemplo, un sistema está en equilibrio. ¿Qué digo cuando un sistema está en equilibrio? ¿Cuándo es? Cuando tienen la misma temperatura. ¿Solo eso? ¿Cómo se llamaba No sería entonces? temperatura, presión y volumen. ¿Y la composición? Conservación de masa. O sea, ¿cómo digo para Pero el generalizar número, todo? Que tiene la misma energía ¿Vieron? interna. No, ven, no estudiaron, no repasaron las definiciones que yo les di. Entonces no pueden hablar en termodinámica, lo pueden hablar en criollo, pero yo necesito acá, a esta altura de sus vidas, que ustedes me hablen en lenguaje termodinámico. Usted me tiene que decir, porque las variables del sistema permanecen constantes en el tiempo. Y sí, era más o menos eso. Claro, para los termodinámicos, más o menos es mal. ¿Eh? Entonces ustedes tienen que hablar en lenguaje termodinámico. Por eso me paré en la otra clase anterior explicando todas las definiciones, porque hay que hablar exacto. Para los termodinámicos, más o menos es mal. Entonces ustedes tienen que decir, ¿por qué un sistema está en equilibrio? Porque las variables del sistema, ahí dice la presión, el volumen, la temperatura, la composición, el color, la humedad, todo, permanece constante en el tiempo. Y ahora les pregunto, ¿cuándo un sistema entra en un cambio o transformación? Cuando sus variables sí cambian a través del tiempo. Perfecto. Y por ejemplo, ¿cuándo digo que una transformación es isotérmica? Cuando su Cuando la variable temperatura es constante. Claro, con la temperatura Cuando constante. la variable de temperatura en esa transformación no varía. No varía en el tiempo. Bien, señor. Queda igual. Bueno, repasen todo eso porque van a necesitar eso, porque tenemos que ser exactos, para eso le dimos la definición. Bueno, entonces acá, las variables del sistema, entonces, cambian, por eso hay una transformación. O sea, la energía, el cambio de energía interna que se produce cuando pasa del punto A al punto B, como en esa gráfica, es igual para cualquier de los dos sistemas, el que está representado en rojo y en verde. ¿Por qué? Porque los dos sistemas salen del mismo punto y llegan hasta el mismo punto. Entonces, el delta E, o sea, la variación de energía interna, es igual en los dos casos. Y ahora le pregunto algo, si entendieron lo van a responder. Si yo salgo de A, hago un camino que se me antoja y vuelvo a A, ¿cuál es la variación de energía interna que experimentó ese sistema? Si salió de A y volvió a A. Cero. Claro, porque el final, el inicial es el mismo. Entonces, salí de 5 y llegué a 5, 5 menos 5, 0, porque todo delta, toda transformación es final menos inicial. 5 menos 5, 0. O sea, para un sistema cerrado, así se llaman los cambios. Cuando un sistema sale de un punto, hace un montón de cambios y vuelve al nuevo, se dice que esa transformación es cerrada. Quiere decir que el punto inicial y el punto final coinciden. Una transformación cerrada es cuando la evolución es de un estado y vuelve hacia el inicial y el final coinciden. Sigo adelante, chicos. Bueno, vamos a ver el primer principio de la termodinámica. Esto lo dicen todos, pero pocos lo entienden. ¿Qué es esto? A lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado. Si fueran al industrial, seguro que
ahí la gente industrial se los dijo. Dice, muchos han escuchado, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Lo escucharon alguna vez o no? Sí. Sí. Bien. La energía del Sí, universo sí. es constante. Lo único que hace es la energía se transforma de un sistema, de una forma de energía a otra, pero la energía del universo es la misma. Eso es lo que dice el primer principio de la termodinámica. Que la energía del universo es constante y la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Eso lo entiendo perfecto, el problema. Pero mi problema empieza cuando me dicen que la ecuación química, o la ecuación matemática, mejor dicho, o algebraica, que representa el principio de la termodinámica es delta E, que ¿qué será delta E? Delta es final menos inicial, ¿no es cierto? O sea, el E final menos el inicial, ¿qué será el delta E? ¿El cambio de qué? Energía. Energía Energía, variable energía. interna. Un sistema. De energía interna. El cambio de energía interna del sistema es igual a Q menos W. ¿Qué era Q? Calor. El calor. Y Es W decir, y todas las trabajo. energías de intercambio que tenían que ver entre el sistema y el entorno debido a un cambio de temperatura. Y W es toda la energía de intercambio que no se deben a una diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno. Entonces dice que la diferencia de Q menos W es igual a 0. Entonces, ¿por qué eso representa el primer principio? ¿Qué quiere decir? Y claro, si Q y W son la energía de intercambio y el sistema no intercambia energía ni Q ni W, y Q igual a 0, W igual a 0, el delta E, ¿cuánto va a ser? 0. Si Q igual a 0. 0. El delta es 0, o sea que la energía interna, ¿qué le pasa en el tiempo? No cambia. Cambia. Exactamente. Cambia directamente. Exactamente. Entonces eso es, por eso es el primer principio. Porque yo digo, yo tengo en un frasco un sistema y lo dejo, me voy de vacaciones, en la época que puedo ir, me voy a la costa y vuelvo. Y cuando yo volví, si ese sistema es cerrado, o sea, Q igual a 0, L igual a 0, la energía se perdió y qué sé yo, a lo mejor fue perdiendo energía. Entonces no, si el sistema no intercambió ni calor ni doble con el entorno, la energía se mantiene. Por eso es el primer principio de la termodinámica, porque dice, si por alguna causa no pierde energía o hace trabajo el sistema, va a quedar por los siglos de los siglos la energía igual. Ese es el primer principio de la termodinámica. O sea, en un sistema que no intercambia ni calor ni trabajo con el entorno, su energía interna permanece constante por los siglos de los siglos. ¿Se entendió, chicos? Esa es la ecuación que representa el primer principio. Profe, Bueno, me queda una ahora duda. vamos a suponer distintos Le quedó procesos. una duda a un compañero. Dale. ¿Qué es la W? Trabajo, de work, de inglés, del W de work. W de... Sí. Porque la T no se pone T porque generalmente lo confundimos con temperatura. Entonces, acá como usamos mucho la T para la temperatura, entonces el trabajo lo decimos con la primera letra del nombre de trabajo en inglés. Bueno, entonces, bueno, Q menos W. No, que era Entonces, una pregunta sobre el tema del proceso isocoro. Bueno, pero esperen que vamos a llegar. Vamos a hacer hacerle a un sistema que tengamos nosotros que nos guste una serie de situaciones, vamos a suponerlo, y vamos a calcular estos valores de delta E, Q y W. Yo digo, un sistema aislado, un termo perfecto. Yo tengo ahí adentro agua para el mate aislada, ¿cierto? Entonces, ¿ese sistema está intercambiando calor con el entorno? No. ¿Q igual a cuánto? A 0. Cero. W hace trabajo con el entorno. No. Trabajo de energía no, si aislado no. Entonces W es 0. Entonces delta E es 0. Justo ahí se cumple el principio de termodinámica. Si el sistema no intercambia ni calor ni trabajo con el entorno, su energía va a permanecer constante en el tiempo. Muy bien. Vamos a hacer un proceso cíclico. El proceso cíclico es el sistema cerrado. O sea, que salga y llegue al mismo punto. ¿Cierto? O sea, ¿qué va a pasar ahí? Cuando yo entro y llego, como el delta E es una función de estado, ¿cuánto va a valer delta E? 0. Lo mismo. 0. Entonces, si delta E es Delta E va a ser 0, cero. Q y W, el Porque sistema la no es energía inicial es aislado. igual que la final. En este caso, lo único que hace es la transformación empieza y termina al mismo punto. Entonces, delta E es 0. O sea, si delta E es 0, ¿qué va a pasar? Delta E es 0, Q va a ser igual a W. O sea, el calor absorbido, liberado, va a ser igual al trabajo que realizó el sistema. ¿Entendieron? Sí. Claro, Bueno, sí. ahora vamos a hacer un sistema adiabático. ¿Qué era adiabático? Cuando no intercambiaba calor. Claro, muy bien, señor. Entonces Q igual a 0.
pero trabajo puede hacer. Claro. ¿No entienden? Trabajo puede hacer. Entonces el trabajo es distinto de cero. Entonces en un sistema diabático, delta E igual a menos W. Igual al trabajo que realiza el sistema cambiado de signo. En el sistema isocoro, ¿qué era isocoro? Cuando Volumen, el volumen sistema constante. se transformaba volumen Variable, constante. cambiaba Entonces, todo, como pero dijimos el que volumen era constante. era constante. Como nosotros acá estamos en termoquímica, que nos interesa solamente el trabajo de volumen, si no cambia el volumen, el trabajo es cero. Entonces, el calor debe ser distinto de cero. Entonces, a volumen constante, siempre eso a volumen constante, entonces el delta E es igual a Q. Delta E es igual a Q. Ahora, esta Profesor, igualdad que ¿puede hace... explicar el proceso cíclico? Sí, el proceso cíclico es cuando... Cíclico es una evolución cerrada del sistema. ¿Qué es? Que el sistema parte de A, hace un recorrido y vuelve a A. Entonces, como la función delta E es una función de estado, si sale y llega al mismo ciclo, delta E igual a 0. Entonces, E inicial es igual al final, y delta E igual a 0. Entonces, en ese caso, el proceso cíclico, delta E es igual a 0, entonces Q necesariamente tiene que ser igual a W, para que la diferencia sea 0. Claro. ¿Está bien, chicos? Yes. Bien. Entonces, ahora acá, en esta última igualdad que hicimos acá, hay un problemita acá. Delta E, o sea, yo digo, en un proceso isocórico, delta E igual a Q. Pero ¿qué pasa? Si yo miro esto solo, yo digo, en cualquier proceso delta E es igual a Q. Y tengo que responder que no. ¿Por qué? Porque delta E es independiente del camino. Y Q, el calor absorbido liberado por el sistema, depende del camino. Entonces yo no puedo hacer esta igualdad siempre. O sea, cuando hago esta igualdad, tengo que indicar el camino. ¿El camino cuál es? El camino isocórico. O sea, cuando un sistema se transforma de un punto a otro en forma de volumen constante, entonces ahí sí delta E es igual a Q. Entonces lo que se acostumbra a poner acá en esta ecuación es QB, QB, sub B, acá, para indicar que este Q tiene que hacerse a volumen constante, entonces en ese caso va a ser una función de estado igual que el delta E. Eso lo vemos acá en esta cosa. O sea, si yo quiero igualar delta E igual a Q, tiene que ser a volumen constante. ¿Está? Entonces, si yo, por ejemplo, hago una reacción química dentro de un tachito que tiene un volumen constante, el calor que absorba o libere ese sistema va a ser igual a la variación de energía interna. ¿Está? Entonces esto es interesante porque yo, por ejemplo, agarro un tachito, le pongo volumen constante, le pongo adentro una reacción química, le pongo un termómetro, mido el cambio de temperatura, ¿no es cierto? Mido el cambio de temperatura y ahí puedo calcular la variación de energía interna. ¿Entendieron? Sí. Bien. ¿Qué Profe, pasa? Sí, te escucho. Disculpa que la interrumpa. ¿Qué quiere decir cuando la variable de energía es igual a QB? ¿QB qué quiere decir? QB quiere decir que el calor que absorbe o libera el sistema, cuando la transformación que realiza el sistema es a volumen constante, que el volumen no cambia. Ok. Sí. Así como decimos que isotérmico es que varía en cualquier cosa menos la temperatura, por eso es isotérmico, el QB es el calor que absorbe o libera el sistema cuando la transformación se realiza a volumen constante. Entonces, si yo tengo una reacción química y la pongo en un tachito que no puede modificar su volumen, porque el volumen es constante, por ejemplo 1 litro, y yo le pego a eso un termómetro, miro el cambio de temperatura, con la ecuación de hoy de Q es igual a M por C por delta T, puedo calcular Q. Y con Q calculo el delta E. Entonces, calculo la variación de energía interna que se produce en la reacción química cuando tengo la reacción química dentro del tachito. ¿Entendieron? Sí, profe. Gracias. Bueno, pero hay un problema que tenemos acá en química, ¿no es cierto? Y con esta magnitud. ¿Cómo se hace la mayoría de las reacciones químicas que hacemos cotidianamente en tu casa o en el laboratorio o en la industria o en cualquier lugar? La mayoría de las reacciones químicas. Por ejemplo, no sé, la que ustedes quieran, cocinar. Cambio de volumen. Hay cambio de volumen. Porque ¿cuál es la condición que no cambio? A ver si alguien se da cuenta. ¿Cuál de los parámetros comunes, presión, volumen, temperatura, en general no cambia cuando hago una reacción química? Por ejemplo, qué sé yo, mezclo A más B que da C. ¿En qué condiciones la hago? Por ejemplo, la pongo adentro de un recipiente abierto. En la presión atmosférica
del ambiente. Claro. La hacemos a presión atmosférica. Entonces, estaría bueno definir una función termodinámica que sea igual al calor absorbido, liberado por una reacción química o por cualquier otro proceso, pero en nuestro caso para reacción química, que sea igual a presión constante, que sea igual al QP, ¿entienden? O sea, quiero una función termodinámica que sea igual al QP, o sea, el calor absorbido, liberado por el sistema, cuando se hace a presión constante, porque yo ahí varía cualquier reacción a presión constante, la presión constante es la presión atmosférica, le mido el cambio de temperatura y ahí obtengo el cambio de esta función termodinámica que es asociada con la energía. ¿Entendieron lo que necesito hacer? Sí. Obtener una función termodinámica que sea igual al calor liberado y absorbido por un sistema cuando el sistema evoluciona a presión constante. O sea, ¿cómo se llama cuando evoluciona a presión constante? Isóbaro. Isóbaro o isobárico. Perfectamente, chicos. Bueno, esa magnitud tiene un nombre raro, a lo mejor para ustedes, y después se van a acostumbrar, que se llama entalpía. Entalpía. Eso viene del griego que entalpos quiere decir calentar, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito, se reunieron los termodinámicos y dijeron, bueno chicos, vamos a crear esta función termodinámica que sea igual al calor absorbido liberado por un sistema cuando el sistema evoluciona a presión constante, o sea, isobáricamente. Entonces, ellos que no eran ningunos tontos, estos señores, dijeron, bueno, a esta H, que la entalpía se indica con la letra H, es igual a E, que es la energía interna, más el producto de la presión por el volumen del sistema. ¿Está? A eso lo llama entalpía. Entonces, siempre estas magnitudes, no nos interesa el valor absoluto de la entalpía, sino los cambios que se producen cuando yo hago un cambio en el sistema. Entonces, vamos a tomar los delta. El delta H es igual a delta E más delta P por B. Si el sistema evoluciona a presión constante, P lo saco dentro del delta y me queda delta H igual a delta E más P por delta B. Yo ya había dicho que W es igual a la presión, el trabajo es igual a la presión externa por el delta de volumen, el trabajo de volumen, y según el primer principio de termodinámica, delta es igual a Q, igual a Q menos W. Si reemplazo estas ecuaciones acá, me queda delta H igual, pongo delta E acá, me queda Q más W menos W, y W le pongo P por B. Entonces fíjense, tacho esto con tacho esto, y me queda lo que yo había querido, que Q es igual a, que delta H es igual a Q. ¿Pero en qué condiciones? A presión constante. Entonces le indico QP. Así como hemos visto que QB era igual al delta E, QP es igual al delta H. Y eso está buenísimo. Porque yo hago una reacción química a presión atmosférica en un tachito abierto, le mido el cambio de temperatura, con eso obtengo QP, y ahí calculé el delta H, que es la variación de esta función termodinámica que se llama entalpía. Entonces, ¿qué es la entalpía? ¿Cuál es el significado físico de la entalpía? Es el calor absorbido, liberado por el sistema cuando la transformación se realiza a presión constante. ¿Entendieron, chicos? Sí. Bueno, es fácil, son unas pavadas esto. Lo que pasa es que es aburrido. Me dicen que es aburrido, estoy de acuerdo. Me dicen que es difícil, no estoy de acuerdo. Bueno, entonces, vamos a hablar mucho ahora de entalpía, delta H, en esta unidad. Entonces, ya acuérdense que no es más que el Q absorbido liberado cuando el en cambio se hace a presión constante. Esa pavada. Relaciona esas dos cosas, entonces ya entalpía ahora, variación de entalpía no le va a surgir, no le va a hacer problema. Entonces, vamos a ver esto de los signos que sí es muy importante y recuerden. Supóngase que yo tengo, vamos a hacer una reacción química. Puede ser, el delta H lo puedo hacer a una transformación física también, pero acá no vamos a aplicarlo, porque estamos en química, a una reacción química. Entonces, si yo tengo una reacción exotérmica, ¿qué será una reacción exotérmica, chicos? Libera calor. Libera energía. Calor liberado. Calor liberado. Entonces, una reacción exotérmica es un sistema, una reacción química, una reacción química, y libera calor. Cuando el calor era liberado, ¿cuál era el signo del calor por la convención que vimos? Negativo. Negativo. Calor liberado era menor que cero. Y delta H es menor que cero. O sea, en una reacción exotérmica libera calor, el delta H es menor que cero y el delta
y Q menor que 0. ¿Por qué delta H? Porque como es el calor absorbido liberado, o sea, el calor final va a ser menor que el calor inicial. Entonces eso es negativo menor que 0. Al revés, la reacción endotérmica, la que gana calor. Entonces, calor absorbido por el sistema tiene mayor que signo, y delta H también mayor que 0. O sea, la entalpía final es mayor que la entalpía inicial. ¿Por qué? Porque absorbió calor. Acá es menor que 0 porque liberó calor. ¿Está bien? Entonces yo tiene que aprendérselo de memoria. No de memoria, razonando. Libera calor, exotérmica, Q menor que 0, delta H menor que 0. Endotérmica, gana calor, Q mayor que 0, porque el sistema calor gana es positivo, delta H mayor que 0. ¿Dudas? Seguimos. Entonces, ustedes van a hablar, escuchar los prácticos, que van a decir ahí los docentes, van a decir, la entalpía de reacción. Y entonces dice, ¿de qué me está hablando este chabón? Muy fácil. Le está diciendo que es el calor absorbido o liberado por la reacción cuando la reacción se hace a presión constante. Ahora, si yo cada vez que tengo que decir esto, tengo que decir el calor absorbido, liberado, es un lío. Entonces digo la entalpía. Y ya está. ¿Vieron por qué se define la termodinámica usa todas estas palabras? Porque cuando dice una palabra, ya los termodinámicos conocen de qué se está hablando. ¿Está bien? Entonces, eso se escribe así, delta HR. Esto se lee entalpía de reacción. Es el calor absorbido, liberado por la reacción química cuando se realiza a presión constante. Y las unidades es de Joule, o sea, una unidad de energía, de Joule o de kilocaloría, porque si hay calor absorbido, el calor es una forma de energía. Párenme cuando no entiendan. Es muy simple, pero bueno, por ahí algunos se pierden. Entalpía de formación. ¿Qué es? Es una reacción química, pero específica. Cuando se produce una reacción de formación. La formación es cuando se forma un molde, un compuesto, a presión constante, a partir de sus elementos. De sus elementos. ¿Cuáles son los elementos? ¿A qué llamamos elementos en química? ¿Qué son los elementos? A los componentes de la reacción. No. Es más, lo tenemos en una tabla. Componentes Están en la tabla periódica, puede ser, como Los el que están en la carbono, el tabla oxígeno, el periódica. sodio. Claro, las sustancias que están en la tabla periódica, esos son los elementos. Las sustancias simples, se llaman. Sustancias simples, que están formadas por un solo tipo de átomo. Entonces esas son las sustancias simples que están en la tabla periódica. Entonces, esos son los elementos. Entonces, si yo formo, por ejemplo, yo tengo dióxido de carbono, CO2, dióxido de carbono. Yo tengo la reacción carbono más oxígeno, dióxido de carbono. Esa es una reacción de formación. Carbono más oxígeno, dióxido de carbono. ¿Es? Sí. Sí. Porque es Sí. un compuesto formado a partir de una calor. Yo tengo monóxido de carbono, que es CO, más oxígeno, que da dióxido de carbono. ¿Esa es una reacción de formación? Sí, también. No. ¿Por qué? Porque uno Será de una de los combustión. elementos que lo forman no está en la tabla periódica. El monóxido de carbono no está en la tabla periódica. Para que sea una reacción de formación, los reactivos tienen que figurar en la tabla periódica. ¿Está? En una reacción de formación yo tengo los reactivos de un lado y el compuesto que formo del otro. Del lado de los reactivos, todo lo que figuran ahí tiene que estar en la tabla periódica. Si al menos uno de ellos no está en la tabla periódica, no es una reacción de formación. ¿Se entendió? ¿Y qué sería? Una reacción en la que se sintetiza de síntesis de un compuesto, pero no de formación. O sea que para que sea de formación tiene que estar en la tabla periódica. Los reactivos. O sea, de formar un compuesto a partir de sus elementos, o sea, de lo que está en la tabla periódica. Ahora yo puedo sintetizar dióxido de carbono a partir de monóxido más oxígeno, dióxido. Sinteticé, una reacción de síntesis, pero no es de formación. ¡Qué pavada! Dicen ustedes, es lo mismo. No, no es lo mismo. Para química no es lo mismo tampoco. Así como la termodinámica quiere que hablen con su palabra, los químicos queremos que hablen con las palabras nuestras. Entonces, es distinto una reacción de formación de un compuesto que una reacción de síntesis. Cuando yo digo síntesis, a partir de los elementos de la tabla periódica. Por lo menos cuando hablo dentro de termodinámica. Bueno, entonces, entalpía de formación es la cantidad de calor absorbido o liberado cuando se forma un compuesto a partir de sus elementos a presión constante. ¿Qué será la entalpía de combustión? Y ahora seguro que agarraron la mano. ¿Qué será la entalpía de combustión?
Es la temperatura, el calor liberado, ¿no? Después del producto de una reacción química. Claro. Pero ¿qué reacción química es la combustión? ¿Cualquier reacción química de combustión? No. Tiene que tener la presión constante como la demás entalpía. Sí, pero aparte cualquier reacción, yo digo oxígeno más hidrógeno agua, ¿es una reacción de combustión? Bueno, No. va a poner ¿Se tiene que liberar calor? No. tiene que ser un combustible más el oxígeno que da un compuesto. ¿Está? Una reacción combinada con el oxígeno. Y bien que ustedes dijeron liberación, porque yo en las otras decía el calor absorbido liberado. Y aquel que habló exactamente dijo el calor liberado. ¿Por qué está bien y no se lo corregí? No le dije el calor absorbido liberado. Porque en la combustión siempre es algo exotérmico, o sea, se libera calor. Bien. No agregues nada porque estuviste perfecto. Esa es la respuesta. Porque la combustión siempre es exotérmica. Ahí estaba hablando en lenguaje termodinámico. O sea, el delta H de una combustión es siempre ¿cómo? Exotérmico. Exotérmico. ¿El delta H cómo es? ¿Mayor o menor que cero? Negativo. Menor que cero o el Q es menor que cero. Y ya ahí están hablando en lenguaje termodinámico.